Mateo capítulo 25, vamos a darle lectura a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos saben que Cristo viene por una iglesia preparada? ¿Cuántos saben que el cielo es un lugar preparado para personas preparadas? Y que el Señor viene por una iglesia preparada, sin mancha y sin arruga. ¿Te quieres ir con el Señor? Amén. Todos, ¿verdad? Amén. Nos queremos ir con el Señor. Cuando ya lo tengas, dame un amén, por favor. Y si algún hermanito está batallando por ahí, por favor, ayúdalo. Mateo capítulo 25. Y dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas Ok. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo le voy a pedir a Miguel Álvarez, pasa por aquí. Mentor José Chávez, venga por acá. Y ustedes van a sostener. Yo quiero uno a mi derecha y otro a la izquierda. Al azar lo tomo y sostén esto. Hablamos ahorita acerca de 10 vírgenes. Y dijimos que 5 eran ¿qué? Y 5 insensatas. Ok. Todo esposo, novio, espera que su futura esposa sea ¿qué? Virgen, ¿verdad? Y lo primero que nos dice aquí, que es la parábola de las 10 vírgenes. La virginidad es un estado de consagración y pureza. ¿Cuántas personas le han abierto su corazón al Señor y han confesado, verdad, la oración de fe y han venido en un arrepentimiento a decirle: Señor, perdona? Y el Señor, ninguno que a Él viene le echa fuera, ¿verdad? Él quiere que todos procedamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor dice: bueno, pero tienes que prepararte. Aquí habla de una preparación. Dice que unas estaban preparadas y otras no. Todas tenían algo que quiero que tú te des cuenta. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que las 5 prudentes tenían la palabra, ¿sí? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Yo te pregunto, ¿las insensatas también tenían lámpara? Sí. ¿Cómo se produce el aceite? Es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Pero el tema en general, si estás tomando nota, tiene que ver con el vivir de unción prestada o aceite prestado.
Porque las insensatas tenían esa tendencia, no tengo, lo consigo, ¿verdad? Pero no de la manera correcta, ¿verdad? Sino por algo vamos a definir el día de hoy lo que significa prudencia y lo que significa insensatez. Hijos, los que están anotando, mientras ellos aquí se la van a pasar toda la prédica, así que plántense bien junto conmigo. Dice aquí que prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles. Repito, prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Como quiero que les quede bien grabados, ahí les va otra vez. Prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles que estos conllevan, ¿sí? Y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Ahora, ¿qué es insensato? En otras traducciones de la Biblia, la palabra insensato tú la vas a encontrar como necio, estúpido o tonto. ¿Ok? Entonces, una persona insensata, ¿sí? Puede ser necia, estúpida o tonta. Palabras fuertes, ¿verdad? ¿Quién quiere que se le llame así? Nadie, ¿sí? ¿Qué es la insensatez? Es la falta de buen juicio, de prudencia y de madurez antes de actuar. Y te voy a poner ejemplos. Vamos a Proverbios capítulo 12. Ok. ¿Ya llegaron? Proverbios capítulo 12. Versículo 1. Y te voy a hablar acerca de una persona prudente. Una persona prudente, ¿quién es el prudente? Tú, ¿verdad? Es el que ama la instrucción y ama la sabiduría. ¿Qué dice este capítulo 12, versículo 1? ¿Sí? El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el insensato aborrece ¿qué? No me corrijan, no me enseñen. Y dice aquí, porque la reprensión es corrección, es ignorante, ¿sí? Vamos al versículo 16, de ahí mismo el capítulo 12, dice aquí que el necio, aquí está el necio, o el insensato, ¿cómo es? Iracundo, de todo se enoja, de todo se molesta, ¿verdad? ¿Y cómo dice el texto? Por favor, ayúdenme a leer. Versículo 16. El necio a punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de las tonterías, de la injuria. ¿Qué es una injuria, hijos? Que te provoquen. Puede que hablen mal de ti, puede que te critiquen, pueden que digan un falso en contra tuya, pero este hombre es prudente. ¿No es cierto? ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué voy a armar un escándalo? ¿Verdad? Soy prudente. Entonces esta persona es una persona sabia, ¿ok? Estamos viendo las características tanto del prudente como del insensato. ¿Por qué, hijos? Porque, repito, Dios viene por una iglesia
preparada. ¿Cuántos de los que estamos aquí hicimos un voto para consagrarnos al Señor? Sellamos un pacto. Yo declaro que tú eres mi Señor y eres mi Salvador, ¿ok? ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? O sea, vamos a lo que dice la palabra. Ok, vamos a Proverbios 1:22. Dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán. Una manera de aborrecer la ciencia, el conocimiento, la sabiduría de Dios, es que se te enseñe la palabra, ¿verdad? Y tú termines viviendo contrario a lo que se te enseña, ¿sí? Puede que estés aquí en la congregación. ¿Cuánta palabra Dios ha hablado a esta casa, verdad? Porque hemos dicho que el caminar en el reino de Dios es caminar un estilo de vida diferente al del mundo. Si antes yo era un borracho, ahora yo no soy un borracho. Si antes yo era un mentiroso, ahora no soy mentiroso. Si antes yo era iracundo, ahora no soy iracundo, porque estoy dejando que la palabra de Dios, que es poderosa, transforme mi vida, ¿verdad? Pero el árbol se conoce por sus frutos. La persona que ama la sabiduría, que honra la sabiduría, y Cristo es poder y sabiduría de Dios, va a dar frutos buenos, ¿verdad? Va a ser una persona prudente. Pero el que hace todo lo contrario es, como dijimos que dice la definición y dicen otras traducciones, necio, estúpido o tonto. Date cuenta, ¿verdad? Y ya luego nos ofendemos. Pero yo quiero que cada uno de nosotros alineemos nuestros pensamientos a Dios. ¿Cómo quieres que Dios te vea? ¿Como prudente y sabio o como insensato o tonto? Eso depende de cada uno de nosotros, ¿ok? Pero te voy a dar un ejemplo el día de hoy. Ya te di las características. Vamos de nuevo al 12, capítulo 12, de aquí en Proverbios, versículo 15. Porque esta es otra característica de la persona necia. El camino del necio es derecho. No le importa la autoridad, ¿sí? Yo las cosas las hago así porque yo digo que es así. Y desgraciadamente, cada vez que tú quieras corregir a un necio, vas a terminar contendiendo. Dice la Biblia, corrige al sabio y te amará y aumentará. ¿Sabes por qué es sabio? Porque es manso. Tiene un corazón discipulable, ¿estamos entendiendo? Ahora quiero llevarte ahorita a dar un ejemplo acerca de cómo se conduce, ya te di características, pero vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Estos dos hombres, que son padres de familia, ¿verdad? Acaban de recibir una fuerte cantidad de dinero. Se alegran ustedes, ¿verdad? Recibieron dinero, ambos tienen necesidades, pagan renta, cada quien tiene 3 hijos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre un necio y un sabio? La manera en que piensa. ¿Cuántos saben que decisiones cambian circunstancias? Lo hemos estado hablando aquí. ¿Cuántos quieren la prosperidad de Dios? Pues hay que aplicar la justicia de Dios. Hay que ir a la palabra de Dios. El Señor nos dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Yo te dije que ambos tienen que la lámpara de la palabra. La diferencia entre cada uno de ellos
es que uno alinea sus pensamientos al pensamiento de Dios y el otro es sabio en su propia opinión, o sea que no toma el consejo de nadie. Y aquí va la situación. Ambos recibieron un billete, ¿verdad? Tienen necesidad. Ya cada uno tenía comprado su terrenito. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el prudente dice, pues voy a invertir bien este dinero que me acaban de dar. Como es sabio, es prudente, va y ora, ¿verdad? Y diligentemente, antes de que el dinero se les fume, él dice, voy a planear, voy a hablar al maestro de obras, ¿verdad? Que me haga un presupuesto, que me diga cuánto material, cuántos trabajadores va a necesitar y voy a empezar a construir mi casa. Esto que yo estoy ejemplificando ahorita lo vamos a llevar al plano espiritual. ¿Ok? Porque como les dije que se llama el tema, viviendo de la unción prestada. Entonces, él empieza, de acuerdo al presupuesto que le dieron, a comprar su material y a hacerse de herramientas. Necesitas una pala, una carretilla. Ayúdenme los que trabajan en la construcción. El pico, ¿verdad? Y el material que incluye grava, cemento, arena. Entonces, él, guiado por la persona que le está dando un consejo, no va a ir con el tortillero, tiene que ir con el maestro de obras, ¿verdad? A que le dé el consejo y le diga qué es lo que necesita. Pero este no toma el consejo. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Viene y le pregunta a los hijos, hijos, ¿qué vamos a hacer? Y los hijos, para luego es tarde. ¿En qué es lo que están pensando? En pachanga, entretenimiento, en juguetes, Cancún, dicen por ahí. El cine, pues se los lleva a Cancún, se va al cine y ya con lo que le queda, empieza la construcción, ¿verdad? ¿Tú crees que le va a rendir el dinero igual? Ok, ¿qué va a pasar el día que el maestro de obras le pida, oye, no tengo una pala, oye, me hace falta una carretilla, pero yo sé que fulano tiene, préstame la carretilla, préstame la pala, ¿verdad? Préstame medio camionado de grava, préstame cemento. Yo te pregunto, ¿es justo o es injusto? Si él se lo negara, ¿hace bien o hace mal? Él sacrificó algo, hijos. Sacrificó a su familia. Les cortó el entretenimiento, ¿verdad? Aunque está pensando en su familia, él está haciendo algo que a la larga es un bien, es un patrimonio. ¿Para quién? Para sus familias, para sus hijos, ¿verdad? Y este que no ordena sus pensamientos, que es un mal administrador, hizo lo que quiso. Pero ¿qué pasa? Al momento que viene y él se lo niega, porque a lo mejor hasta el prudente sabe, no, si este se lo presto no me lo va a devolver. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Si no ha sido fiel en lo poco, ni con lo que es propio, no va a ser fiel en lo prestado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí viene el necio, préstame la pala. Pero el prudente dice, no, porque la estoy ocupando. ¿Cómo se ve el necio? ¿Por qué es necio? Me envidia, me tiene coraje. Es que como yo sí viajé, y por eso es que me tiene envidia. ¿Dónde está el mal pensamiento? ¿Estamos entendiendo? Ok. Y este se entretiene, estando al pendiente de la vida, en lugar de alinear sus pensamientos a Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿por qué te lo digo? Vamos a Proverbios capítulo 1.
¿Qué te pasa? Porque dice la Biblia que hay dos tipos de personas. Uno que edificó su casa sobre la roca y otro que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién crees que edificó sobre la roca? El prudente. Hasta los niños cantan. El hombre necio su casa edificó, sobre la arena su casa edificó. Vinieron vientos y no sé qué más pasó, pero su casa se cayó. ¿Verdad? Lo cantan los niños. Y a veces nosotros lo leemos, pero no somos diligentes a la hora de escudriñar la palabra. Porque dice la Biblia, escudriñad la palabra. No solamente ahí encontramos vida eterna, sino también el Señor nos pide que lo hagamos ¿de qué manera? Diligentemente, ¿verdad? Es que no la entiendo y ahí la dejo. Era lo que hacían las insensatas. Me da sueño cuando agarro la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí te puso un ejemplo, pero dice la Biblia que tú y yo tenemos que edificar nuestra vida y ponerla sobre el fundamento que es la roca, y la roca es una persona, Jesucristo. Hace un momento yo te dije, Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Si tú amas la sabiduría, amas a Jesús, porque Él es el verbo y el verbo fue hecho carne. Esta persona, llevándolo al plano espiritual, ¿verdad? No era de una casa en sí, aunque yo te puse un ejemplo con una casa, pero estamos hablando de edificar nuestra vida. ¿Cuánta gente ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo? Compra su Biblia, compra su diccionario bíblico, compra, ahorita, ¿verdad? Tenemos las películas, el acceso al internet. Ponemos el cable, pero lo hacemos por ver enlaces, no por toda la gama de entretenimiento, ¿verdad? Que hay, pero todo eso tiene un precio. Proverbios 23 dice que compres la verdad por precio y no la vendas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que esta persona se esforzó y el otro que hizo malgastó su dinero. Te dije que fuéramos a Proverbios capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 22. Y Dios se dirige a los simples, a los insensatos, y les dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán, ¿qué? Desprecian la ciencia. ¡Ay! Otro manual, ¿verdad? Otro tiempo para el discipulado. ¿Será que es que nunca van a terminar aquí en la iglesia? Si yo te dijera que la sabiduría de Dios es infinita y nuestra mente tan finita que no nos alcanzará la vida, pero tenemos que vivir toda la vida invirtiendo nuestro tiempo en conocerle. No les hemos estado hablando últimamente acerca de eso, ¿verdad? Entonces, las imprudentes no estuvieron dispuestas a hacer ningún sacrificio. Son las que se les hace fácil. ¿Me prestas un libro? ¿Me prestas una película? ¿Por qué no vas y oras por mi mamá que está enferma? ¿Por qué no vas y ayunas por mis hijos porque son bien rebeldes? Bueno, todos quieren que lo hagan otros. Pero si tienen lámpara, ¿qué pasa con la lámpara? No tienen aceite. ¿Sabes qué simboliza el aceite en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. No se llenaron ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y estas palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida. Nunca abrieron la Biblia. Nunca escudriñaron. Dice la palabra de Dios que si como a plata buscares la sabiduría, así como te matas trabajando en lo secular, ¿por qué no escudriñas de esa manera? ¿Dónde lo dice, pastora? Te lo voy a leer. Está aquí a la vueltecita. Capítulo 2, versículo 4. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como ¿qué? Como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová ya dio la sabiduría, hijos.
¿Sabes quién es la sabiduría? Cristo, ¿sí? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser lleno del conocimiento de Dios? ¿Quieres ser una persona inteligente? El inteligente, el sabio, no se entretiene en tonterías. No pierde el tiempo en necedades. Está enfocado en la palabra, está enfocado en su propósito. Pero dice el Señor en el versículo 23 del capítulo 1. Les voy a leer desde el 22 y les voy a leer de corrido hasta el 30. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi aceite, de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo. ¿Desecharon todo el consejo de quién? ¿Cómo Dios te puede aconsejar? A través de tu palabra, a través de tus autoridades, sea un padre, sea un pastor, sea un apóstol, un ministro de la palabra. Y mi reprensión o mi corrección no quisiste, ¿qué dice? Están aquí, ¿verdad? Dice aquí no quisiste, 26. También yo me reiré. Imagínate al Señor. Tienes el problema, pero yo te di los recursos del cielo y te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Pues este que malgastó, ¿verdad?, todo el dinero, no pudo construir la casa cuando venga el aguacero, cuando vengan los problemas, porque como no le alcanzó el dinero, pues por acá le puso cartón, por acá le puso plástico, ¿verdad? La puso con remiendos. ¿Cuántos vieron o el cuento de los 3 cochinitos y el lobo feroz? Ahí teníamos 3 tipos de casa. Una la hizo de paja, ¿verdad? La otra, ¿de qué la hizo? De madera, y el otro la hizo de ladrillo. Pues ya sabemos qué pasó con las 2 casas, ¿verdad? Y el Señor se va a reír. Reprende el viento y los huracanes con el viaje que fuiste, Aplasta al demonio con el coche que te compraste cuando tengas la enfermedad a la puerta. No vas a tener la autoridad para reprender al diablo y decirle, Satanás, no toques a mis hijos. ¿Sí o no? Porque no se llenaron de ¿qué? Del conocimiento de Dios. ¿Despreciaron qué? La corrección y el consejo. Yo veo gente que le da prioridad a otras cosas aunque no tenga una Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos cursos no hay o gente que tuviera el recurso para poder ir a esos congresos donde hombres de Dios, apóstoles, profetas, están impartiendo la gracia que Dios ha puesto en ellos, ¿verdad? Para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Es que lo puedo ver Bueno, sí, yo te he dicho, honra la sabiduría, pero yo quiero que veas la diferencia. Y vamos a terminar de leer aquí, dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿A qué le temes? Muerte prematura, a la ruina, a la enfermedad, ¿sí? Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere ¿qué? El problema en tu matrimonio, el problema con tus hijos. ¿Qué va a hacer el Señor? El tiempo cuando estabas en la congregación te estabas durmiendo. Cuando estabas entretenido en otras cosas, estabas más fijándote en la vida del hermano o de la hermana, Y aquí se te invitaba, como decía el pastor, ¿qué veniste a ver? Enfócate y preocúpate, hijo, por tu crecimiento. Cuando eso hagas, te vas a evitar problemas de todo tipo. ¿Sí? La vez pasada hablamos acerca de las personas fracasadas. ¿Cuáles dijimos que eran? Los ignorantes,
los indecisos, los desenfocados y desapasionados. Pero todo eso es un proceso. La ignorancia se quita, es una decisión, es ausencia del conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque despreciaron el conocimiento de Dios. Por eso dice el Señor, cuando te venga la enfermedad, a ver qué cosa tú vas a hacer. Ok, hijos, pueden sentarse. Denle un aplauso, ¿verdad? Ok, yo quiero llevarte a lo siguiente. Vamos a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Cuántos saben que Jesús es la luz del mundo? Pero Jesús mismo era la luz del mundo. ¿Es que Él ya vino con el aceite incluido? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? ¿Cuántos saben que Jesús a los 12 años, ¿dónde se encontraba? En los negocios de su padre. Se le perdió a María y a José, ¿sí? 3 días no lo encontraron e hizo Jesús que sus padres se regresaran a buscarlo. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? En el templo, en la sinagoga. ¿Y qué hacía ahí? ¿Echando relajo con los chamaquitos? No. ¿O fue a buscar una noviecita? Ahí sí voy, pero sí hay chamacas guapas en la iglesia. Sí voy, pero sí hacen fiesta. No, él estaba enfocado, ¿verdad? Y Jesús estaba aprendiendo de los doctores de la ley. Y te digo algo, hacía preguntas a los maestros de la ley, a los doctores de la ley, que dejaban a ellos, mira, oye, ¿de dónde tiene este tal conocimiento? Mira en qué apuro nos mete con las preguntas que nos hace, ¿verdad? Pero él estaba llenándose del conocimiento de Dios. Ahora, quiero llevarte, cuando Jesús va a comenzar su ministerio, Él pasa por 40 días de ayuno. No comió, no bebió, ¿verdad? ¿Y cómo estaba? Debilitado físicamente, pero espiritualmente fortalecido. Y el diablo, que es astuto, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, se le aparece. Y sabía que Jesús estaba en un ayuno, sabía que tenía hambre, ¿verdad? Sabía que estaba débil. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, todos los días de su vida, pasó llenando su lámpara de aceite. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo traerá memoria en el momento que lo necesitemos, toda la palabra que tú y yo hayamos aprendido? Y te voy a dar un ejemplo. Vamos a Deuteronomio, dije. 8:3. Déjeme que yo llegue ahí. Es que el ventilador, hijos, me vuelan las hojas. Dice aquí, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, o vivirá el hombre, mas de toda o todo lo que sale ¿de dónde? De la boca de Dios vive el hombre. No son las palabras, fíjate, estamos leyendo el libro de Deuteronomio, ¿sí? ¿Quién escribió el libro de Deuteronomio? Ahí no había tu Nuevo Testamento, eran los 5 libros de la ley. Entonces Jesús ya había leído esta palabra y el Espíritu Santo depositó esa palabra, ¿dónde? En su corazón. En ese momento pues él no sabía, pero un día la palabra, dice la Biblia, que es por el poder de la palabra. Acuérdate que las cosas fueron creadas y por nuestra palabra tenemos autoridad nosotros de reprender ¿a quién? Al diablo. Estamos aquí, por favor, no se me distraigan. Ok, entonces Jesús, se le aparece el diablo y le dice esto: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué?
en pan. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién le trajo a memoria esa palabra a Jesús? ¿Cómo va a tomar algo el Espíritu Santo que no está plantado en tu corazón para que en el momento que tú tengas una situación en tu vida puedas tener el arma, ¿sí? Para poder reprender al diablo. Es que yo no sé, por eso es que necesitan muchos que oren por ellos. Hablen al pastor para que vaya y le hable a mi hermano, a mi compadre. Yo te pregunto, ¿no tienes tú tu lámpara? ¿Qué es lo que estás tú en este caso declarando? Yo te lo paso cuando vienes llegando, ¿verdad? A la persona nueva hay que enseñarle, siempre y cuando también se deje enseñar. Pero acuérdate que van a haber varios tipos de personas, los prudentes y los insensatos. Los prudentes van a empezar a construir su casa, porque el cielo es un lugar preparado. Acuérdate con el capítulo que comenzamos el día de hoy. La parábola de las vírgenes, ¿qué? Prudentes y las insensatas. ¿Cuál fue la diferencia? 5 no se fueron, hijos. 5 se quedaron a la gran tribulación. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? Y te digo, ahí sí vas a dar un sacrificio. Dice el Señor, no quisiste sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo, ahora vas a dar tu propia vida. Yo la di por ti, para que tú no tuvieras que pasar por eso. Pero yo dije que ninguno, ¿verdad?, puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue. Por ahí les enviamos, ¿verdad?, no sé cuántos los que tienen celular, aquella ilustración de aquel jovencito que iba cargando su cruz, pero como era tan pesada, le venía quitando varios pedazos, ¿verdad? Cada vez la quería hacer. Así queremos nosotros los cristianos, caminar en función a la comodidad, pero llegó el momento que había un abismo y lo que pasa que el necio no sabía que la cruz le iba a servir como ¿qué? Como puente. Y obviamente que cuando trata de ponerla, no daba la talla. Y pasó al otro lado. No, se quedó. Yo te pregunto, ¿quieres ser insensato? Es fácil, no vengas al discipulado, no compres un buen libro, no leas la Biblia. Es más, no vayas a México a recibir impartición de lo sobrenatural. Es más, puedes tener la Biblia, puedes comprar el manual, puedes ir a México, pero de nada te sirve si conoces o lo lees, pero no lo practicas. Terminas igual. ¿Estamos entendiendo? Ok. Vamos a Juan 14:26. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Por eso hay gente que de repente tiene a alguien enfrente y no tiene la capacidad de evangelizar. Pero tú dices, ¿ha tenido tiempo dentro de la congregación? Sí, pero lo ha venido a perder. ¿Quién sabe en qué se ha entretenido en todo el tiempo que ha estado dentro de la congregación? Porque mira, hijo, yo te digo algo. Con la visión, si tú te enfocas en la visión, en crecer, ¿verdad? Y discipularte, porque la visión, ¿qué dice? Evangelizar, afirmar, discipular, enviar. En un año se completa. Para aquella persona que oye como los sabios. Los sabios hablan menos y escuchan más. Pero yo conozco gente que habla más y escucha menos. El resultado, la imprudencia, la insensatez. Y sabios en su propia opinión. Corrección no me gusta.
desprecian la corrección. Y dice el Señor, pues yo me burlaré, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día, en lugar de buscar la sabiduría como a plata, como a tesoro, la tienen en poco, ¿verdad? Yo les he dicho a los jóvenes, por favor jóvenes, porque la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Sacrifícate unos pantalones y unos zapatos. Es más, cuando tú lo hagas te va a pasar y vas a ver la gloria de Dios, como cuando los judíos en el desierto. Dice que el zapato crecía en el pie de ellos. Y la ropa no se le desgastaba. Pero yo te quiero ver, cuando tengas el problema, a ver con el Levi's o con la película, el boleto del cine, hazle así al diablo. No es que yo estoy ahorrando para un coche, yo no voy a gastar más. Pues te atropellas al diablo cuando lo tengas enfrente. Con el coche. No es que sea malo, pero Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Porque no es la vida más que la comida, más que el alimento, más que la ropa. Y estas palabras, hijo, son espíritu y son vida. Yo te pregunto, ¿cuánto tú lees la palabra? ¿Cuánto de la palabra se ha hecho carne en tu vida? Hace un momento cantábamos que Jesús no quedó en la tumba, que Él resucitó y Él ahora vivo está. Sí, pero Dios quiere vivir en tu corazón. Pero aquí dice la Biblia que a las vírgenes había algo que se les estaba apagando. ¿Cuál es el tamaño de la luz que está en tu lámpara? ¿Cuántos vieron la película de Macario? ¿Se acuerdan del Macario, esa película que pasan siempre en el tiempo de la Semana Santa? ¿Verdad? Al Señor supuestamente no le dio. Se le apareció, ¿quién más? El mismo diablo tampoco le compartió. Y él quiso ser muy aguzado, ¿verdad? Y viene la muerte y él dijo, pues mientras come esta no me lleva. Y cuando lo lleva a la muerte, allá a la caverna donde estaban las velitas que representaban, según ahí la película, la vida de cada individuo, ¿cómo estaba la de Macario? ¿A punto de qué? De apagarse. Eso habla de muerte espiritual. Y juntamente, después de la muerte espiritual, ¿qué pasa? Muerte física, hijos. El tiempo que Dios te ha dado tiene un propósito, ¿sí? Dice, enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón. ¿Cómo estás trayendo esa sabiduría a tu vida? Busquemos la sabiduría como a plata, se me quedan así. El Señor quiere que tú y yo seamos instrumentos de guerra, y para eso te quiero llevar a Jeremías 51:20. Perdón, dije Juan, no lo hemos leído, 14:26. Dice, vamos a leerlo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. No me vayan a salir, pues yo quiero que el Espíritu Santo me enseñe. Porque el Espíritu Santo, gloria a Dios que lo haga, ¿sí? Pero también te va a enseñar a través de personas. Sé humilde. Dios instituyó 5 ministerios, hasta el día de hoy no los ha quitado. Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y es que a mí nadie me enseña. Yo y Dios. Yo te voy a poner un ejemplo. El etíope se acercó, ¿verdad? O más bien Felipe se acercó al etíope y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo? Si no hay quien me explique.
Seamos humildes y reconozcamos que necesitamos la ayuda. Y esa ayuda puede venir a través de ¿qué? De personas que Dios ha puesto en autoridad, que han crecido, ¿verdad? Que tienen ya tiempo siendo diligentes, escudriñando la palabra, que han experimentado a Dios en su vida, que te pueden dar testimonio y una impartición de que verdaderamente Cristo está vivo. Yo te testifico de que Cristo está vivo. ¿Sabes por qué? Yo tengo el testimonio del poder de Dios actuando a favor de mi matrimonio. Pero tú a lo mejor lo conociste a través de que te sanó de una enfermedad. Lo experimentaste y es algo que nadie puede negar, ¿verdad? Y yo solo sé que lo sé, Señor, y yo te sirvo, y yo voy a crecer en el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dependiendo del nivel de unción o de aceite que tú tengas en tu lámpara, hijo, es la posición que Dios te va. Dice que la lámpara no se pone debajo de la mesa, ¿sí? Sino se pone arriba para que alumbre. ¿Cuál quieres que sea tu nivel de influencia? Hay personas que no tienen influencia, pero ni con el perro. Hasta el perro le saca vuelta. ¿Conoces ese tipo de gente que ya mejor le hacemos lo que al charquito? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿A quiénes se les saca vuelta? A los insensatos, hijos. Son del tipo de personas que no quieres cerca, porque te comprometen. ¿Me explico? ¿Viven de qué? De la unción prestada. Que lo haga otro. Y no, si no lo hacen a la manera de ellos, ¿qué pasa? Están aquí. Ahora sí vamos a Jeremías 51:20. Mira que dice la palabra que Dios quiere que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. ¿Qué anduvo haciendo Jesucristo mientras vivió en esta tierra? Y vivió 33 años, 30 preparándose y 3 de ministerio. Enseñando, predicando, recorría ciudades y aldeas, sanando a los enfermos, no andaba ocasionando conflictos. Ni metiéndose en la vida de nadie, echaba fuera demonios. La relación de Jesús con la gente siempre tenía que un propósito, y el propósito era ser luz, porque la luz resplandece donde hay ¿qué? Tinieblas, hay ignorancia. Tú y yo estamos llamados a ser luz, a resplandecer, que cuando tú llegues a un lugar, las tinieblas se disipen por lo que tú portas, la unción del Santo, dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y el Señor quiere que seamos martillo mesois, dice el Señor, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré ¿qué? Naciones, y por medio de ti destruiré. ¿No dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes? ¿Y cómo derribamos todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Por la palabra. Pero ¿qué tanto tú conoces la palabra? ¿Qué tanto tú has experimentado la palabra? Porque es fácil, es que dice el pastor fulano de tal, es que dice el pastor tal, la profeta no sé quién, ¿y tú qué dices? Eso es lo que dicen ellos. Gloria a Dios, Dios les ha enseñado, hombres y mujeres que han dispuesto su corazón para Dios, han invertido tiempo y tienen una experiencia personal con el Señor y han sido enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué revelación tú tienes? Muéstrame tu fe
A través de las obras. Dime qué cambio has experimentado, ya sea en tu matrimonio, en tu familia, ¿verdad? ¿Qué sanidad, qué liberación, qué me testificas acerca del poder de Dios? Yo les decía ayer a los líderes y mentores aquí, hijos, es bueno que leamos un libro, ¿verdad? Porque haz cuenta que lo que hacen los apóstoles, hombres y mujeres de Dios, es que nos ahorran mucho con el kilometraje. Es como si ellos hubiesen caminado en burrito y al momento que tú lees el libro es como si te subieras a un avión, ¿verdad? Pero también tú y yo debemos de caminar en una comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo a nosotros nos enseñe, porque tu asignación y tu propósito es diferente y es único. ¿Estamos entendiendo? Y tú tienes dones y talentos que tienes que desarrollar y multiplicar. ¿Para quién? Para Dios, porque Él te va a pedir cuenta. Entonces, fíjate qué es lo que quiere el Señor. Asimismo, por medio de ti, quebrantaré, ¿qué? Hombres y mujeres. Y por medio de ti, quebrantaré, ¿qué? Viejos y jóvenes. Es el poder de la influencia. ¿Sí? Dice quebrantar. Y a sus yuntas, a jefes, a príncipes quebrantaré por medio de ti. Dios quiere usar su vida porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y hay mucha gente hoy en día endurecida. Y tú puedes ser un instrumento de Dios que al abrir su boca, ¿verdad?, derribes argumentos. La palabra penetre al corazón de las personas porque estamos llamados a ser la luz de este mundo, hijos. Qué bonito cantamos, enciende una luz y déjala brillar, pero no se enciende en tu vida. No creces, ¿estamos de acuerdo? Yo quiero llevarte al Salmo 107, versículo 20. Salmo 107. Hace un momento yo te ponía el ejemplo del hombre necio y del hombre prudente, o del insensato y el hombre prudente. Y veíamos cuáles eran las diferencias. Una de ellas es que uno despreciaba la sabiduría, tenía un poco el consejo, era sabio en su propia opinión, y el otro era una persona que siempre encendía la lámpara, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que la palabra lo que hace en nosotros, versículo dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hijo, esto tiene que cumplirse en tu vida. Ya Dios envió su palabra. ¿Sabes quién es la palabra? Jesucristo. Él ya vino a deshacer la obra del diablo, a romper toda maldición en la cruz del Calvario, porque Él se hizo un ser maldito para que tú y yo fuésemos, ¿qué? Bendecidos. Por eso dice, envió su palabra y los sanó y los libró de... ¿Pero por qué siguen en ruina? ¿Por qué siguen enfermos? Por insensatos. La voluntad perfecta de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas. Vamos a Isaías 55:11. Y espero que el día de hoy la palabra la recibas con fe. Pero no falta, es que esto lo dijeron por mí. De seguro esto es porque ya deja de esa actitud y déjate corregir por Dios. Voy a leer desde el versículo 10. Pues si tú dices eso, sí, le voy a decir, sí, lo dije por ti. A ver. ¿Cuál es el asunto? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así será mi palabra que sale
de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello. Por eso te digo, depende de cómo tú recibas la palabra. La palabra de Dios es enviada para cumplir un propósito, pero si tú la rechazas, tú te lo pierdes. Tú te quedas con tu problema, tú te quedas en medio de tu enfermedad, de tu ruina. Y Dios quiere sanarte, amado, yo deseo, pero ¿cómo honras mi palabra? ¿Sí? Hay unos que, hasta la actitud. ¿Sí o no? Y otros que se me están durmiendo. Es que el calor, pastora. ¿Ah? Ok. Entonces, quiero leerte, vamos a Deuteronomio 32. Versículo 3. ¿Cuántos quieren edificar sobre la roca? Amén. ¿Estás dispuesto a edificar sobre la roca? ¿Quién es la roca? Jesucristo. El más alto nivel de realidad es una persona y se llama Jesús. Y dice la Biblia que Él vino a deshacer las obras del diablo. Satanás tomó ventaja porque el mundo entero, dice la palabra, está bajo el maligno. El maligno es un mentiroso y es padre de mentira. Todos nosotros vivimos bajo esa influencia un tiempo. ¿Sí o no? Y teníamos muchos argumentos y éramos sabios en nuestra propia opinión. ¿O a ustedes no les pasó y nada más a mí? Todos venimos así. Pero ¿qué sucede cuando venimos a la palabra de Dios? Hijo, ¿no les ha pasado que tú te sientes confrontado? Y de la confrontación pasas al estado de ofensa. ¿Por qué te ofendes? Porque lo que te está diciendo el Señor es verdad. Y la verdad no peca. Pero tienes dos opciones. ¿Te quedas con tu coraje o te corriges? Si te quedas con tu coraje, las raíces de amargura van a ser un árbol en tu vida. Y al ratito, ¿qué vas a producir? Antifrutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Y contra tales cosas, dice, no hay ley. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No son condenados. Pero ¿cuáles son los antifrutos? Odio, resentimiento. A ver, dígamelo. Amargura. La persona no está en paz. Ira. ¿Qué más? Falta de perdón. Díganlo. Yo quiero que ustedes lo digan para que al rato. Es que dice la pastora, lo dice la palabra. Orgullo. Soberbia. Altivez. Qué bueno, Señor. Ellos están hablando, Padre. Agarra tu lámpara. Agarra tu lámpara. Y declara lo siguiente. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. No te tienes por qué perder en el camino, hijo. Tú no tienes por qué caminar perdido. ¿Sí? Porque aquí está la luz. ¿Y la luz dónde resplandece más? Donde las tinieblas son más densas. Pero deja que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Yo quiero llevarte al monumento de la palabra que encontramos en la Biblia, que es el Salmo 119. Es un monumento que hizo el salmista a la palabra. Salmo 119. ¿Ya lo tienes?
Quiero leerte el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que usan su lámpara, amigos, ¿sí? Los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Yo les he dicho, cuando la palabra está presente, el pecado está ausente. Pero cuando el pecado está presente, quiere decir que la palabra, aún está la palabra en la vida de esa persona. No se ha llenado de la palabra. Por eso la situación de muchas personas hoy día, y no se cumple lo que dice en la Escritura, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos quieren quedarse a vivir en un estado de ignorancia? Ignorancia es ausencia de conocimiento. Y la Biblia declara que el pueblo perece porque le falta. El tabernáculo no es un pueblo que le falte conocimiento. Y si perece es por propio gusto. ¿Sí? Porque si hay algo que Dios nos dio, fue la libertad de tomar decisiones. Tenemos libre albedrío. O sea que yo puedo decidir hacer el bien o hacer lo malo. ¿Ok? Entonces, vamos al 119, a la mitad del Salmo. Si ustedes se dan cuenta cuántos versículos tiene, 176. Entonces la mitad de los salmos está en el 88, ¿verdad? No, 89. 88, 89 y 90 vamos a leer. Y nos está diciendo, vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos. Cielo y tierra pasarán. No lo estoy leyendo, te lo estoy. Mas mi palabra, dice el Señor, ¿qué crees que te va a mantener de pie delante de la presencia de Dios? Pero si no la sabes. Está duro, dice Gustavo. Está duro para el que no quiere, hijo. Pero es tan fácil. Cerca de ti está la palabra, dice el Señor, en tu boca y en tu corazón. El más te dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge. ¿Qué escoges? Entonces, si tú escoges la vida, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está desnutrido tu espíritu? ¿Será que tu espíritu está igual que tu cuerpo? Hay gente que presume fuerza física, pero tiene un espíritu, que el poder de resurrección no va a operar en ellos, porque han despreciado la ley de Dios. ¿Cuántos saben que hay una muerte segunda? Y donde decía, ¿se acuerdan la mentora Alicia cuando predicó? Vi a los muertos grandes y pequeños, pero ¿cómo los vio? Muertos. ¿Por qué no resucitaron? Porque despreciaron la palabra. Despreciaron el conocimiento de Dios. Porque te digo algo, nadie se va a ir por ignorante allá. Decidió ser ignorante, que es otra cosa. ¿Cuántos medios hoy en día tenemos al alcance para nosotros llenarnos del conocimiento de Dios? Ahorita puedes cargar la Biblia hasta en tu celular. Diría el pastor, y hay unos chamacos que no llevan los cuadernos, pero llevan unos celulares. Yo digo, ¿esos padres? ¿Cómo le dan el arma al hijo para que se mate? Porque los chamacos sin Dios no hacen buen uso, ¿verdad? Vemos la imprudencia, si hasta dentro de la iglesia vemos esa situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un monumento? ¿Sabes qué es un monumento? Es una obra o una arquitectura grabada, hecha para recordar ya sea una persona o un acto. Este Salmo 119 yo te decía que es un monumento, porque si tú lees
Todos los versículos siempre está hablando de los juicios de Dios, de los mandamientos y de los estatutos. Y hay una frase en el versículo 97 que dice el salmista: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Yo te pregunto, ¿podríamos decir lo mismo? Que amamos la ley. Aquí se compraron las Biblias, tu andar diario. Y yo me imagino que todos ya salieron de Egipto. No se quedaron dando vueltas allá, ¿verdad? Van al día, escudriñando diligentemente, y si no, pónganse al día. El compromiso no se lo hicieron con el pastor, es con Dios. Dice, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado. En Job hay un texto que dice que no son los sabios los de mucha edad, sino los entendidos. Por eso dice la palabra que los entendidos resplandecerán. ¿Quiénes? Los entendidos, los que fueron prudentes, los que amaron la sabiduría. Ahora yo quiero decirte, la Biblia es un tesoro, pues es la voluntad de Dios para el hombre. Es tan perfecta y Dios mismo anhela que tú y yo escudriñemos de manera diligente, porque ahí encontraremos la vida eterna. Por eso Él envió a este mundo a la única persona que podía expresar de una manera poderosa su voluntad perfecta. ¿Quién fue esta persona? Jesucristo. Pero el mundo no fue digno de esa persona, hijo. ¿Qué hizo el mundo con Jesús? Y lo rechazaban. Es un fanático, es un loco, es un profeta, se cree rey, ¿verdad? Y dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice aquí que si queremos cumplir el propósito y funcionar de acuerdo al diseño de Dios para nosotros, tenemos que ir a la palabra, porque este es nuestro instructivo, nuestro manual de vida. Dice, el hombre desconectado de Dios funciona como un animal. Tendrá vida biológica, se dejará llevar por los instintos y terminará en muerte eterna porque vivió en función a su carne. La palabra solo actúa en aquellos que la conocen. ¿Cómo va a actuar en aquellos que no la conocen? ¿Verdad? Ok, vamos a Proverbios 7:4. Y no pierdas el Salmo 119 porque vamos a regresar al 97. Proverbios 7:4. Esto yo se lo aplico a aquellas personas que siempre se sienten solas, que andan mendigando la amistad de otros. Pasemos de mendigos a conquistadores. Caminemos en un espíritu diferente, como Josué y Caleb, ¿verdad? Dice aquí, en el versículo 4, en lugar de que te busque la comadre, la amiga, ¿sí? Cuando estés solo, llámate a tu hermana la sabiduría y a tu prima la inteligencia. Porque luego pecamos de imprudentes a la hora de comentar cosas y nos enredamos. Por eso dice la Biblia que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar ¿a quién? Aquel que lo llamó por soldado. Dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden, dice aquí, de la mujer ajena o de las malas compañías, hijo. De la persona extraña, ¿verdad? Aquella que no está en tu sintonía. ¿Vas a llamar a la sabiduría?
Entonces quiere decir que el tiempo que tengas libre, en lugar de estar ocioso, ¿cuántos saben que porque flojera se cae la techumbre? Dice la Biblia. Y se llueve la casa. Eso representa problemas. Aquellos que se les viene el mundo encima. Y los problemas, parece la casa que tiene goteras. ¿Qué está pasando? ¿Ha habido flojera? Falta de compromiso, de comunión en cuanto a la palabra. Por eso vamos a regresar al Salmo 119. Y con esto termino. Hoy vamos a sellar esto haciendo un compromiso, hijos, de amar la palabra de Dios. Como dice aquí el salmista, llegó en un momento que él decía, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, porque me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cuántos quieren ser más sabios que sus enemigos? Amén. Ponte de pie.